Este relato nos cuenta una historia sobre pactos con el maligno y de la terrible herencia maldita que recibirá uno de los personajes. Ambos sucesos ocurren en Argentina y los nombres de los personajes fueron modificados para reservar la identidad de los participantes. Recuerden que pueden enviarme sus anécdotas paranormales al correo del canal y espero que disfruten de este relato acompañados de sus amigos o familiares, con sus bebidas favoritas o algo rico para picar. Y sin más vueltas, les dejo con este relato de horror sobre pactos con el diablo. Apaga la luz y caminemos juntos en este mundo macabro. Don Nicasio Aramburu tenía alrededor de 30 y pico años cuando cayó gravemente enfermo. El hombre era muy querido por todo el pueblo, y la noticia no caía para nada bien. Nicasio apareció una mañana en el pueblo, a mitad de los años 50, y nunca más se marchó. Era buen mozo, caballeroso, bien acomodado económicamente, y poseedor de un carisma insuperable. Así que era conocido por todos. Una campanita con 2 patas era don Nicasio. A donde fuera, en pocos segundos llamaba la atención y se convertía en el centro de las reuniones. Mujeres no le faltaban. Su harén estaba compuesto por especímenes de todos los tamaños y colores. Altas, bajas, flacas, no tan flacas, etc. Sin embargo, a él le encantaban las prohibidas. Allá por los años 60, Darío y Lisandro eran 2 muchachos apenas saliendo de la adolescencia. Se habían conocido en el colegio primario y desde entonces eran muy buenos amigos. Lisandro vivía en la entrada del pueblo y Darío en una de las últimas casas del mismo. Ambos amigos trabajaban para una carpintería de la zona. Habían visto un anuncio donde se buscaban personas con ganas de trabajar, con o sin experiencia, y sin más se presentaron al lugar. Allí los atendió un personaje de aquellos. El patrón solo exigía que le pusieran empeño al trabajo, y que si uno faltaba los lunes a la carpintería, solo pedía que avisaran con tiempo de la ausencia. Que entendía lo difícil que era arrancar la semana, ya que también le encantaba la noche. Y de esta manera, los 2 muchachos comenzaron a trabajar para don Aramburu. Nicasio se vanagloriaba en contar sus conquistas semanales a sus empleados, y los muchachos disfrutaban al escuchar a don Nicasio relatar sus hazañas, porque era muy bueno contando historias. Por eso, cuando la noticia que Nicasio se hallaba gravemente enfermo, dejó perplejos a los muchachos. Lo primero que imaginaron fue que algún marido despechado y dolido por la traición se las haya cobrado a don Nicasio. No era un secreto que al patrón le encantaban las mujeres casadas. Gran sorpresa se llevaron los muchachos al llegar donde estaba su jefe. A don Nicasio nunca se le supo decir qué tenía. Los análisis daban un buen estado de salud. Clínicamente mejor no podía estar. No obstante, al hombre parecía que los años se le vinieron encima de golpe. Se lo veía sumamente avejentado, y su pelo de un negro azabache mutó a un gris ceniza. Innumerables médicos vinieron a ver a don Aramburu, incluso de otras provincias. Ninguno pudo ayudarlo. Nicasio desistió y comenzó a prepararse para lo peor. La última vez que los amigos fueron a visitarlo, lo encontraron irreconocible. Nicasio tenía el aspecto de un abuelo. Atrás había quedado la imagen de ese hombre gallardo y vigoroso. Con esfuerzo de por medio, Nicasio habló a los muchachos. Cuando uno hace trato con el diablo, debe pedirle mucho tiempo de vida para poder disfrutar de los pesos que él le dé a uno, porque para él las horas son minutos, los días son horas y los años son meses. Entonces uno tiene que sacar la cuenta bien para pedirle unos 1000 años, porque si no, a los 3 o 4 años uno se muere. Vean lo que me pasó a mí. Exigí 60 años y solo me dieron menos de 10 años de contrato. Darío y Lisandro solo se miraron, y aunque trataron de obviar lo antedicho, el resto de la tarde se hizo muy larga. Al poco tiempo el hombre falleció, y con él los secretos que guardaba. No obstante, la semilla de la duda germinaba en los amigos. ¿El diablo existe? ¿Y si Nicasio realmente había pactado con el demonio?
Era una posibilidad latente que gravitó de ahí en más en la mente de Lisandro, mi padre. El patrimonio de Nicasio se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. De él solo quedaron rumores en la Merced. El mundo no dejó de girar. El tiempo es tirano, como dicen. Sin embargo, las cosas entre Darío y papá siguieron como estaba. Al cerrar la carpintería, optaron por trabajar en la construcción, y así fue como se convirtieron en albañiles. No obstante, había algo raro. Aun cuando se llevaban tan bien, aun cuando ambos se consideraban amigos, Darío evitaba a toda costa que mi padre fuera a su casa. La mayoría de veces, cuando iba a buscarlo, lo esperaba en su vereda e inmediatamente insistía con irse a otro lugar. Un viernes de noviembre, el abuelo cumplía años y por ello deciden hacer un asado para la cena. El amigo de papá estaba más que invitado, por entonces ya era uno más de la familia. En la sobremesa, mientras tomaban un vino tinto, Darío explica que iba a retirarse temprano, porque debía viajar a la capital salteña al día siguiente muy temprano. Al parecer, a un evento familiar. Alguien se casaba y estaba invitado. Al cabo de 3 horas, papá encuentra un portapapeles de cuero en la silla donde estaba sentado su amigo. No dudó ni por un segundo. Debía ir a devolverlo a la casa de su conocido. Darío estaría fuera del pueblo por 2 días, pero iba a necesitar los documentos en caso de urgencia. La casa de su amigo estaba en la otra punta del pueblo, en una zona muy despoblada. Casi no vivía nadie por ahí, y habían muchos terrenos desocupados. Caminó por unos 20 minutos y llegó al lugar. Golpeó la puerta, pero nadie salió a atenderlo. Dejó los documentos por debajo de la puerta y decidió marcharse. Hizo solamente 2 pasos y se percató de algo en el ambiente. Un llanto. Un sollozo tenue, muy bajito, que se oía desde el patio trasero de la casa. Preocupado, alzó la voz y llamó a su amigo por su nombre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al no obtener respuesta, se acercó despacio al patio trasero. A mitad del mismo, observa una luz extraña. Un fulgor de color violeta emanaba de una pieza del fondo de la propiedad. De pronto, siente que algo muy caliente quema una de sus piernas. El dolor hizo que cayera al piso y al darse vuelta, aterrado ve a un animal. La bestia estaba sentada en sus patas traseras. Lo observaba fijamente con las fauces abiertas. Daba la impresión de estar sonriendo de forma burlona. Darío tenía 3 perros y bien sabía que ese animal no era de su amigo. Parpadeaba por unos instantes y eso desapareció. Aún no podía recobrarse de la impresión y escucha el ruido de una cerradura. Su única reacción fue la de esconderse detrás de unos arbustos, al costado de la habitación de donde salía la luz violeta. Allí también estaban ocultos los perros de su amigo. Desde allí, observa atónito que los padres de Darío venían hacia él. A mitad del trayecto, ambos se postraron en el suelo dando la espalda a la pieza del fondo, y arrodillados comienzan a avanzar. Al llegar a la puerta de la habitación, agachan la cabeza hasta tocar la tierra del suelo, y exclaman algo en medio de unos balbuceos inentendibles, y recién ahí se dan vuelta, siempre de rodillas, e ingresan a la pieza. Sin entender qué pasaba, mi padre decide acercarse y ver qué ocurría en esa habitación. Con mucho cuidado, logra llegar hasta la puerta de entrada. Los padres de su amigo seguían arrodillados. Veneraban a un altar de madera. 2 objetos posaban en el altar. Un pedazo de tronco incendiado, prácticamente era una brasa de fuego. Y al pie del leño, un ataúd pequeño, muy parecido en tamaño a los que usan para enterrar a los bebés muertos. El fulgor violeta que inundaba el ambiente provenía de aquel cajón funerario. Mi padre quiso escapar de allí. Realmente lo intentó con todas sus fuerzas, pero su cuerpo no respondía. Un miedo como nunca antes había sentido lo invadió por completo. Su voluntad se hizo añicos. Sentía que algo quería que se quedara allí. Algo comenzó a reírse. Una sombra. Un humo negro se introdujo en el cajón del altar y a los segundos surgió una figura. Poco a poco tomó corporeidad. Un ser extremadamente pálido,
Un niño con aspecto demoníaco, con una cabeza muy grande, desproporcionada en relación a su pequeño cuerpo. Esa cosa da un saltito hacia el suelo y comienza a crecer hasta llegar al tamaño de una persona normal. En un parpadeo había pasado de la forma de un niño a algo similar a un hombre. Papá pestañea por segunda vez y ahora la mitad de ese ser y sus extremidades bajas eran las de una bestia. Camina de un lado a otro y de repente da un alarido estruendoso. En aquel instante los perros de Darío comenzaron a llorar y salen aullando despavoridos de los arbustos. La aparición se puso delante de los padres de Darío, quienes seguían murmurando cosas con la cabeza tocando el piso, y procede a sentarse sobre el tronco que se quemaba. La bestia cruzó sus pezuñas y se quedó inerte allí. El papá de su amigo toma una pala pequeña, comienza a cavar en el lugar, coloca un objeto en el agujero y lo tapa con la tierra removida. Inmediatamente el demonio pone una de sus patas en la ofrenda del piso y da un aullido tremendo. Los padres de Darío seguían en posición de sumisión total ante la bestia. Los perros no dejaban de llorar y aullar, y mi padre temblaba como una hoja. Quería escapar del lugar, como fuera. Cuando parecía que había recobrado el dominio de su cuerpo, en esa fracción de segundo en que se levantaba para salir corriendo, siente una presión tremenda en su cuerpo. Esa fuerza hizo que cayera arrodillado en el piso. Una voz gutural invadió el ambiente. El demonio ahora miraba fijamente a papá. Pide y se te dará. Pide y se te dará. No. Pide y se te dará. Yo cumplo, no como él. Dios, ayuda, dice mi papá temblando. Dios, aquí no está tu Dios, yo soy Dios. Totalmente paralizado, mi padre observó cómo el demonio se levantó y caminó hacia él. Con una de sus manos sujetó su cuello y lo acercó a su rostro. Enfrentados, lo miraban fijamente con sus ojos totalmente negros, mientras esbozaba una sonrisa macabra. El tiempo se detuvo. El momento se volvió eterno para él. Observar ese rostro demoníaco ha dejado traumado a mi padre hasta el día que murió. Los papás de Darío se abalanzaron, cada uno lo sujetó de un brazo y a rastras lo introdujeron a la pieza. Adentro, delante del demonio, le exigieron que lo adorara. Él se negó y, como si fuera un castigo ante un agravio, fue azotado fuertemente en la espalda. Algo invisible lo golpeaba ferozmente. La luz violeta que salía del ataúd brillaba con más intensidad. Ante esto, mi papá comenzó a escupir al cajón. De allí salió una sombra negra que lo envolvió por completo. Era golpeado por todos lados y no podía defenderse. Al borde de perder la conciencia y la vida, comenzó a implorar ayuda a los cielos, a los santos, a los ángeles, a la Virgen María, a Cristo, a Dios. El demonio dio un grito de otro mundo. Insultos de lo más aberrantes inundaron el lugar. Comenzó a encogerse hasta tomar el tamaño de un niño. Desapareció al introducirse en el ataúd colocado en el altar. Nuevamente los padres de su amigo lo sujetaron y lo expulsaron de la propiedad. Lo tiraron en la calle. Ahí quedó despojado, herido y aterrado. Recobró algo de fuerza a los minutos y comenzó el regreso lento a casa. El corazón casi le estalla en el pecho al percatarse que una sombra lo seguía a pocos metros detrás de él. Faltando 2 cuadras para arribar a casa, se cruzó con Darío, que venía en dirección contraria a la suya. Mi papá se quebró ante su amigo y contó todo lo que había vivido en su casa. Darío lo escuchó en silencio nada más. No dijo nada. Solamente lo ayudó llevándolo hasta el domicilio de mis abuelos. Darío desapareció por unos días. Evitó totalmente a mi papá. Al cabo de una semana se mostró Darío en su casa. Hablaron y confesó lo siguiente. Siempre evitaba invitarte a casa por las cosas raras que pasan en el lugar y por lo que realizaba mi familia. Mis abuelos eran curanderos e hicieron un pacto con un demonio hace muchos años en la punta de un cerro. Mis papás continuaron el pacto infernal y ellos desean que herede el contrato. Me han criado para ello. Desde niño vivo atormentado por los espíritus que invocan, y la verdad no sé cómo escapar de esto. Darío nunca se involucró en lo que hacían sus padres. Aunque siguieron siendo amigos, algo se rompió entre ellos.
Nada fue igual que antes. A inicios de los 70, Darío encontró a la vuelta del trabajo a sus padres muertos en una extraña circunstancia. Ambos yacían arrodillados mirando a la pieza del fondo. La autopsia arrojó que cada uno sufrió un infarto fulminante al corazón. Darío vendió la casa de sus progenitores y asevera que los espíritus de sus padres rondaban por el lugar. La situación no daba para más, y la venta fue una solución ideal para aquel problema. El inmueble fue comprado por unos agricultores y destinaron el terreno para el cultivo. Hoy la zona que en un tiempo atrás fue la casa de Darío se ha erigido un santuario al Señor de los Milagros. Los episodios han disminuido, pero cada tanto alguien asegura ver una luz violeta en medio de los campos de cultivo. Quizás con ello el demonio demuestra que aún está marcado el lugar. Si este tipo de vídeos te gusta, te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones, ya que se viene más contenido similar. También estamos en TikTok y en Spotify, por si quieras echar un vistazo a esas plataformas. Sin nada más que agregar, por hoy me despido, pero prometo volver con más historias del mundo macabro.